Gracias por unirte a este webinar en donde veremos de qué formas vamos a proteger a niñas, niños y adolescentes en una era digital. Mi nombre es Gaby Rojas, soy coordinadora del área de prevención de Fundación Paz y el día de hoy te voy a presentar qué es lo que hacemos dentro de Fundación Paz. Te voy a presentar también formas de interacción que ponen a niñas, niños y adolescentes en riesgo en Internet. Y también vamos a terminar con algunas herramientas que puedes utilizar para garantizar su protección. Desde el 2010, en Fundación Paz trabajamos en la prevención a través de la educación, la atención y el reporte de la violencia sexual. Y hoy vamos a entender cómo vamos a renombrar la violencia sexual para poderle regresar los derechos a las niñas y a los niños, debido a que, como lo hemos estado nombrando anteriormente, de cierta manera violentamos sus derechos. Quiero que sepas que desde las acciones que hacemos, estos webinars nos invitan a sensibilizar y a llegar a más personas con esta información para invitarte a que generemos cambios de actitud, que generemos cambios en la forma en cómo nos expresamos respecto a los diferentes tipos de violencias sexuales, pero también para que puedas invitar a más personas a unirse a esta acción. Muchísimas gracias por estar aquí. Bien, ¿de qué maneras pueden estar expuestas niñas, niños y adolescentes en Internet? De tres maneras. La primera es por contenido. Quiere decir que las niñas y los niños pueden recibir información que no solicitaron y que probablemente ni siquiera tenían idea de este tipo de información, pero que cuando están navegando en Internet, ya sea porque están buscando una tarea probablemente y a la hora de abrir alguna página desde Google, por ejemplo, puede aparecer publicidad en donde aparecen cuerpos con posiciones desnudas, sugerentes, o donde invita a que los chicos entren a sitios que no son los adecuados, ¿no? En la exposición por contenido nos vamos a encontrar también con búsquedas aleatorias en plataformas. Aquí te voy a hacer un paréntesis súper importante. La diferencia entre una plataforma y una, digamos, red social es que las plataformas comunican a las personas o nos conectan con contenidos. Y las redes sociales nos van a conectar o nos van a contactar con otras personas. Entonces, ¿cuáles son algunos ejemplos de plataformas en donde vamos a encontrarnos de manera aleatoria con contenidos? YouTube, TikTok, si pones de manera aleatoria Spotify, es decir, te va a ofrecer cuestiones que tienen que ver con tus preferencias o contenidos que se van generando, digamos, a- hacia cierto público para que puedas tener este acceso, ¿de acuerdo? Entonces, ese sería uno de los riesgos por contenido. Los riesgos por contacto tienen que ver aquellos en donde ellos van a participar, pero van a participar, digamos, como jueces. Es decir, te voy a poner un ejemplo muy simple. Los ladies o los lords que de pronto se viralizan y entonces nosotros empezamos a reaccionar, empezamos a comentar, compartimos y entonces podemos ser agentes que sean revictimizantes tanto a quien violenta como a quien generó la violencia. Un ejemplo muy claro es lo que está pasando actualmente con dos modelos, creadoras de contenido, que, bueno, es una chica que se llama Valentina, otra, es otra nena que por cuidar su privacidad, que está pasando por un proceso legal, no la voy a mencionar, pero que, bueno, tienen un problema por cuestiones de una pareja y entonces el público de pronto, que son chicos y chicas de menos de 17 años, que además es de la edad de estas chicas que generan contenido, pues empiezan a comentar como te lo mereces, o ya se viralizó el apellido y entonces ya te gilaste o no sé cuánta cosa. Entonces empezamos a hacer memes, empezamos a generar controversias y ese es el contacto, ¿de acuerdo?
Y bueno, nos vamos a ir a uno muy importante, que es esta forma de exposición a Internet por conducta. Es cuando directamente soy quien ejerce la violencia o quien la recibe. Y aquí quiero invitarte a reflexionar. Cada vez que tú te unes a un webinar, cada vez que tú te capacitas en algún tema, cada vez que tú quieres hacer difusión sobre la prevención de la violencia sexual infantil, te pido por favor que comiences con una visión en donde principalmente no queremos que la vivan, pero también voltear a ver a que no queremos que las mismas niñas y niños que están a nuestro cargo la ejerzan y una más importante, que no sean indiferentes. El no ser indiferente a la violencia sexual puede ser el cambio eslabonario a nivel cultural para terminar no solo con la violencia sexual, sino con todas las violencias. ¿Cuántas veces ante una violencia física, ante una violencia emocional, sobre todo una violencia emocional, a lo mejor de un adulto, pongamos, en donde estamos viendo que una amistad está teniendo problemas de violencia en la pareja, y decimos, pues es que, pues allá ellos, ¿no? Es problema de ellos, o no me imaginé que lo estuvieran pasando, o pues ¿por qué se está quedando ahí? Y a veces cuestionamos así como, pues ¿cuál es su ganancia secundaria, ¿no? Entonces, cuando nosotros como público espectador no formamos parte de la solución, tenemos que voltear a ver que somos parte del problema. Somos parte del problema. La violencia sexual infantil no es el problema de la niña o el niño que está inmiscuido o que está recibiendo esta situación. No es de la mamá que lo cuidó o lo descuidó desde el punto de vista de los espectadores. No es del papá que si está presente o no está presente o si fue el generador de la violencia. Es de toda la sociedad que estamos alrededor. ¿De acuerdo? Y eso sí es súper importante. Vamos a ver qué tan cercana es la violencia sexual digital en las niñas y los niños mexicanos. Tenemos que ver desde la OCDE que México es uno de los países principales productores de material de abuso sexual infantil. Somos uno de los principales países en esta generación y aunque no necesariamente somos países en donde se almacena esta información, pues sí es importante visibilizar qué tan en contacto o qué tan propensas están nuestras niñas y nuestros niños en generar estos contenidos. Fíjate muy bien, uno de cada 5 menores de edad que van a navegar en Internet, uno de cada 5, es decir, 2 de cada 10, el 20% de la población, va a tener contacto con un pedófilo o un pederasta en línea a lo largo de la niñez, es decir, de los, pongámosles, 5 o 6 añitos que empiezan a interactuar en Internet hasta antes de los 18. ¿Ok? NECMEC y UNICEF confirman datos en donde se identifica que existen de 750,000 a 1 millón de pedófilos en Internet contactando con niñas, niños y adolescentes en todo momento. Te voy a explicar un poquito más adelante cómo es que esto sucede y una forma adecuada también de referirnos a estas personas, pues es groomer, ¿de acuerdo? 7% de las chicas y chicos que están viviendo violencia sexual en Internet lo van a contar. Cuando viven violencia sexual, digamos, directa, es decir, con contacto físico, generalmente el 10% lo va a contar, es decir, 1 de cada 10. El 7% significaría 1 de cada 13, más o menos, para que te des idea. Entonces es todavía menos la cantidad de chiquitos que viven violencia digital que se atreven a revelarla. Y esto es porque tienen muchísimo más miedo a que mamá y papá como solución los desconecten de Internet. ¿Ok? También te quiero platicar, para quienes se acaban de conectar, que Fundación Paz tiene 3 pilares: educación, prevención y el reporte. Y dentro del reporte se desprende la línea Te Protejo México, de la cual te voy a hablar más adelante, pero quiero que sepas que ya estamos generando data. Y en esta data encontramos que el 52% del contenido sexual de niñas, niños y adolescentes que se está reportando y que se está eliminando de Internet y llega hacia
hacia, digamos, el alcanzar la justicia o hacia esta línea de reporte, pues es de niñas que van a estar mayormente entre la edad de los 4 y los 13 años. Y generalmente, déjame decirte que rompiendo con mitos de la violencia sexual digital, tenemos que voltear a ver que los preescolares y las primarias requieren medidas preventivas. Generalmente, mamás y papás creemos que los chicos están expuestos a este tipo de violencia a partir de los 12 o de los 13 años, que ya tienen un celular de manera autónoma. La realidad es que el 52%, o sea, más de la mitad de nuestros reportes, están generando una tendencia a pequeñitos. Y no solamente pequeñitos, si nos volteamos a ver hacia el género, hacia las niñas, ¿de acuerdo? Entonces es importantísimo tener esta data porque tenemos que saber en qué áreas y en qué lugares vamos a estar generando mayor prevención. ¿Te acuerdas que te dije que te voy a invitar a generar un cambio en la visión respecto a la violencia sexual infantil en cuanto a los conceptos? Pues aquí está la invitación. Vamos a hablar del MASI. El MASI es definido como material de abuso sexual infantil, lo que a nivel legal se conoce como pornografía infantil. Y bueno, Como 2 semanas ya no del centro. A una cumbre de negocios en el centro que ¿puedes organizó ayudar a la. silenciarte? Perdón, el micrófono está silenciado. Sigue silenciada. Gracias, perdón. Al silenciar a todos, se silenció también a mí. Te comento, a nivel mundial, la pornografía no es ilegal cuando estamos hablando de adultos, ¿ok? Y te voy a explicar por qué. Porque digamos que dentro de los derechos sexuales y reproductivos, pues está el erotismo, está que en la mayoría de las situaciones que tienen que ver con producción de pornografía entre adultos, se puede hablar de un consenso, no todos, tenemos que ser conscientes que hay personas que están viviendo situaciones de explotación, pero bueno, también hay personas que deciden participar y que además se ven beneficiadas por ello. Y además de ser erótico y de ser consensuado, pues sucede entre mayores de edad. Cuando se habla de pornografía infantil, no le podemos poner un peso ni de consensuado ni de erótico, ni tampoco le podemos, digamos, no llamar delito, porque entonces estaríamos como acuñando a que está bien, ¿de acuerdo? Entonces, no vamos a hablar de pornografía infantil, te invito a que a partir del día de hoy le llamemos con todo el peso de la ley como tendría que ser, es toda fotografía en donde aparece una niña, un niño, un adolescente, digamos, de manera sexual, en donde se muestren sus genitales, en donde haya desnudez, vamos a llamarle MASI, ¿de acuerdo? Y el MASI es cualquier tipo de imagen o video en donde aparezcan las niñas, niños o adolescentes de forma desnuda, semidesnuda, con posiciones sugerentes y dirigidas hacia los genitales. ¿De acuerdo? Ok, aquí también es importante hacer una connotación. Una niña o un niño que está en el mar y que aparece en bikini, no le vamos a llamar Masi porque no necesariamente está sexualizado, ¿ok? ¿Cuándo le vamos a llamar sexualizado? ¿Cuándo le vamos a llamar Masi? Cuando sí aparece sexualizado, cuando sí hay un enfoque directo hacia los genitales, ¿de acuerdo? Digamos que dentro del MASI, pues no es la única, digamos que es como generalmente un tipo de resultado de violencia sexual digital, pero los tipos de violencia sexuales son los MASIs que van a ser autoproducidos, creados por un tercero o inducidos y creados con inteligencia artificial. Existe también la sextorsión, existe el grooming y existe la explotación sexual infantil. Y entonces todos estos tipos de violencias sexuales digitales
forman parte de una violencia sexual que se va a llevar a cabo a través de los medios digitales y tecnológicos y que van a incluir diversas acciones y conductas que van a atentar con la privacidad, con la seguridad y con el bienestar integral de niñas, niños y adolescentes. ¿Ok? Vamos a desglosarlos uno a uno. Primero vamos a comprender que dentro del MASI hay una tendencia al material autoproducido. Como vimos anteriormente en las estadísticas, el 52% de este material va a ser autoproducido, es decir, a través de una selfie, ¿ok? Principalmente. NECMEC, digamos, es una línea de reporte también que se encuentra en Estados Unidos, que ya lleva como 20 años, 21 años, trabajando en el rescate de niñas, niños y adolescentes desaparecidos, pero que a su vez también ha hecho una tarea importantísima con los reportes y la eliminación del MASI. Y NECMEC se dio cuenta que del 2020 al 2021 hubo un aumento del material autoproducido aproximadamente del 73%. TORM también es una institución que está en Estados Unidos, que se dedica también a desarrollar softwares para garantizar la seguridad de niñas y niños y adolescentes en Internet, y dice que una de cada 5 chicas mujeres y uno de cada 10 chicos hombres han informado que han compartido nudes de sí mismos. Es decir, es una tendencia, digamos, normalizada entre los adolescentes. Y bueno, aquí en México, 39% de los adolescentes considera que es normal compartir nudes entre sus compañeros. Además de compartir fotografías dirigidas, digamos, hacia los genitales o con desnudez, tenemos que comprender que también hay algunas otras tendencias. Y aunque no es una tendencia, digamos, considerada masi, sí es algo que nos pone en riesgo porque empieza a normalizar la idea de la comercialización con el cuerpo, el fit finder, es decir, vender fotografías de pies. ¿Por qué lo vamos a tomar en cuenta desde Fundación Paz? Porque la venta de fotografías de pies es una situación que tiene que ver con el erotismo. Y hay personas que digamos, dentro de las filias se encuentran algunas, vamos a llamarle, acabo de olvidar el nombre exacto, permíteme, por favor. Existen, digamos, formas de erotizarte con ciertas acciones. Ahorita me va a regresar la palabra y te la voy a dar. Y dentro de estas, pues está el gusto por los pies, ¿ok? Y son fetiches, ¿ok? Dentro de estos fetiches se encuentra la erotización por medio de los pies. Y bueno, cuando un adulto se erotiza con una parte del cuerpo, que no necesariamente son los genitales, pero que está comercializando o que está comprando este material, pues empieza a generar una tendencia en idea para las chicas y los chicos que comercializar con el cuerpo está bien y que comercializar con el cuerpo no es peligroso. Entonces tenemos que empezar a poner sobre la mesa algunas otras cuestiones que se están haciendo, digamos, normales para ellos, pero que finalmente les están poniendo en riesgo, ¿de acuerdo? Cuando una persona comercializa con su cuerpo, pues tenemos que ponerle el nombre de prostitución, ¿sí? Es importante también voltear a ver que previo a pandemia, previo al 2019-2020, la edad más o menos de iniciación de un menor de edad a tener contacto con material de pornografía, es decir, la de los adultos, o bien en donde aparecen caricaturas o algún otro tipo de pornografía que se ofrece hacia el público general, pues era más o menos los 12 años. Post pandemia, nos hemos encontrado con una tendencia que va en incremento, en donde las niñas y los niños están teniendo acceso a este contenido a partir de los 8 o 9 años. Es decir, vamos atrás en el hablar con nuestros chicos acerca de la desnudez, de los materiales semidesnudos y de los filtros de privacidad y de seguridad que tenemos que instalar en sus dispositivos para garantizar que esta información no llegue antes
de la etapa de desarrollo esperada. ¿Qué pasa cuando yo empiezo a tener información psicosexual no adecuada a mi edad? Empieza a darse la posibilidad de una hipersexualización. La hipersexualización no solamente es tener conductas que generan en mí, como niña o como niño, una propensión a verme sexy o a generar cuestiones sexuales. También tiene que ver con llenar la cabecita de contenidos que son inadecuados a la edad, porque no los pueden procesar. ¿De acuerdo? ¿Y qué pasa? Vámonos ahorita un poquito a cuestiones educativas y de maduración cerebral. Existe una teoría que es la de el aprendizaje por ensayo y error. Cuando tú adquieres una información, tu cerebro tiene que lograr procesarla. Si no la logra procesar, requiere repetirla una y otra vez hasta que logra comprenderla y la dejas, ¿no? Claros ejemplos es cuando los niños quieren ver, por ejemplo, Frozen hasta que se aprenden todos los diálogos y después van a pasar a Moana y así van a empezar a migrar hasta que ya lo concretan y lo saben. Lo mismo cuando agarran material exploratorio, pues lo van a utilizar hasta que sienten que lo logran y entonces pasan a un reto mayor. Lo mismo sucede cuando yo tengo información psicosexual no adecuada a mi edad. Empiezo a tener pensamientos o empiezo a tener acciones de repetición hasta que logro comprender lo que sucede. Pero dime si son acciones sexuales adultas cuando un menor de edad va a lograr terminar de procesarlas. Nos vamos a tardar mucho, ¿verdad? Entonces, aquí se desprenden las conductas sexuales en conflicto. Las conductas sexuales en conflicto tienen que ver con aquellas conductas que pueden tener niñas, niños o adolescentes y que lo van a llevar a cabo como un juego sexual o como un medio exploratorio, pero que aparecen o que suceden adelantados a su etapa de desarrollo. Y una vez que esto sucede, lo que va a generar es que va a distorsionar la idea que tengo sobre mi persona y también sobre la sexualidad. Y entonces de aquí nos vamos a desprender que existen tipos de conductas sexuales en conflicto. Las conductas sexuales compulsivas, las conductas sexuales problemáticas y las delictivas, por así decir. ¿Qué pasa con una conducta sexual compulsiva? Vamos a ponerle ejemplo, ver pornografía, ya como adicción, ¿ok? Y entonces me pasa con niños chiquitos que dicen, mami, es que no logro quitarlo de mi mente, o sea, me cierro mis ojitos y vuelvo a ver, por ejemplo, esa caricatura en donde están desnudos o donde esas personas que se estaban besando o ese caballo porque también les presentan en caricaturas zoofilia, ¿no? Entonces ese caballo que estaba con esa señora y entonces no lo puedo lograr quitar y me asusta, ¿no? Entonces se vuelve una conducta sexual compulsiva, pero lo vamos a llamar cuando es en pensamiento, obsesión, ¿ok? Y cuando ya se vuelve, por ejemplo, vamos a hablar de la masturbación y que la masturbación, digamos, que aparece en ciertas edades, a partir generalmente de los 12 años en adelante, es saludable si está sucediendo, digamos, de maneras espontáneas, pero cuando las niñas y los niños no logran detenerla y además sucede cada vez que hay un periodo de estrés por un examen, porque hubo un pleito con amigos, porque hay un problema familiar, y recurren a la masturbación solamente para calmarse, entonces estamos hablando de una conducta sexual en conflicto compulsiva, ¿ok? Cuando veo pornografía y no puedo detener esta información, pues entonces es obsesiva. Cuando entonces yo de pronto no puedo detener ese pensamiento o esa acción y entonces la migro con otra niña o niño, es una conducta sexual problemática, porque tendría que verse interpretado ante los ojos adultos que eso sería como un abuso sexual entre menores de edad. La realidad es que cuando se habla de los perfiles de quienes generan violencia sexual, se tiene como común denominador el que hay inmadurez sexual. Niñas, niños y adolescentes no han concluido su desarrollo psicosexual. Entonces sería muy injusto
llamar que ellos están haciendo crímenes, ¿no? Entonces vamos a hablar de conductas sexuales o adolescentes o niñas y niños en conflicto con la ley por conductas sexuales problemáticas, pero no son agresores. Son niños que están ejerciendo conductas abusivas porque no hay una correcta gestión de la sexualidad, porque no hay una correcta maduración sexual, ¿de acuerdo? Pero, ¿qué crees? No por eso se exime de lo que están haciendo, pues pueden ser conductas delictivas, ¿ok? ¿Como cuáles? Por ejemplo, cuando existe MASI, cuando ellos mismos en juegos sexuales sextean, tenemos que voltear a ver que la acción entre ellos, el mandarse una fotografía desnudos, aunque sea un juego sexual exploratorio, la fotografía como tal, la fotografía, el resultado de esa fotografía es la escena de un crimen, ¿ok? Es un delito porque aparece una niña o un niño desnudo, es MASI. Entonces, aunque ellos no lo están ejerciendo como una conducta abusiva, sí conlleva a una situación delictiva. Entonces, es lo importante de voltear a ver. Y aquí es un tema controversial cuando lo hablamos con adolescentes y también se vuelve un tema como controversial con mamás y papás porque dicen es que ellos lo hicieron como juego, es que ellos no están generando un trauma, no, pero sí se están metiendo en problemas. Y aquí también es importante voltear a ver que la producción es un delito de MASI. La aportación en tu celular también es un delito. El reproducir esa fotografía al enviarla es un delito y cada persona que decide recibirlo en su celular, en su computadora, en algún otro dispositivo, pues están participando en esta cadena. Y además existe la comercialización, ¿ok? Entonces se vuelve una cadena de delitos, que es importante concientizar no solamente a las niñas y a los niños, no solamente a los adolescentes, también a los adultos. A veces a Fundación Paz nos llegan directores de escuelas donde me dicen, es que mis estudiantes están involucrados en esta situación y guardé las fotografías para podérselas mostrar a los papás. Y entonces, en el desconocimiento, esa persona adulta que está queriendo realizar acciones para poder actuar con mamá y con papá, pues ya sin darse cuenta, está cometiendo un delito. ¿De acuerdo? Entonces es muy importante que volteemos a ver esto. Obviamente esa persona adulta no tenía idea de que iba a estar haciendo una conducta sexual en conflicto ni abusiva a un menor de edad. O sea, no quiere decir que solamente los menores de edad van a presentar este tipo de conductas, pero el poderlas nombrar y el poderlas conocer, pues nos ayuda a tomar mejores decisiones. Vamos a decir entonces que el sexting, como te mencioné anteriormente, es un intercambio, se puede decir consensuado. Cuando se habla de menores de edad, no se habla de un consenso total y pleno, no se puede hablar de un consentimiento total y pleno, porque el consentimiento para ser consentido tiene que cumplir mínimo con 6 reglas, que sea legal, que sea informado, que sea entusiasta, voluntario y libre de presión y que pueda ser reversible. Y menores de edad no cuentan con todos los elementos cognitivos y emocionales necesarios para poder cumplir con estos y además el primer puntito basta porque no cuentan como con edad legal suficiente para tomar este tipo de decisiones. Cuando vamos a hablar de consensuado es que en menores de edad lo vamos a hablar no obligado, ¿ok? Entonces el sexting lo vamos a nombrar como un juego sexual entre menores de edad que conlleva esta autoproducción de MASI. La diferencia entre el sexting y la sextorsión es que en la sextorsión una persona adulta o un menor de edad puede chantajear, amenazar, sobornar e incluso engañar a otra persona para que le mande fotografías. ¿Cómo sería el engaño entre menores de edad? Le llaman también un catfish. Es decir, genero un perfil falso en donde me hago pasar por la niña que te gusta o por el chico influencer, un creador de contenido. Empiezo a hablar contigo, engañándote
y puedo generar, puedo hacerte retos o puedo enamorarte y pedirte que me des fotografías. Hay menores de edad que engañan a otros menores de edad para obtener este tipo de fotografías y la diferencia entre el sexting, que es un juego sexual, y la sextorsión es que en la sextorsión, al haber amenazas, sobornos y chantajes, siempre se va a hablar de una conducta sexual abusiva o problemática, ¿de acuerdo? En mayores de edad, la sextorsión se va a traducir como el grooming, es decir, genero un perfil falso como adulto en donde voy a contactar con niñas, niños, adolescentes para obtener contenido de ellos que va a ser sexual. Generalmente el groomer, ahorita te voy a decir cómo es que actúa, pero generalmente el groomer lo que va a hacer es que va a tomar la iniciativa para mandar las nudes de menores de edad y esas niñas y niños que están recibiendo la información creen que están sexteando y van a mandar su masi. Entonces, el groomer siempre va a ser violencia sexual, ¿ok? ¿El groomer puede ejercer extorsión? Sí, porque va a usar amenazas, sobornos, chantajes y engaños. Y puede ser que el groomer, cuando engaña a los menores de edad con perfiles falsos de otros menores de edad, inicie con una niña o con un niño el sexting y posterior presione, engañe, coaccione o haga otro tipo de herramientas para que migre, perdón, a sextorsión. Entonces, por favor, si tienes alguna duda respecto a estos tres términos, escríbelos y con mucho gusto nos detenemos nuevamente a aclararlos. ¿Qué necesitamos saber para hacer prevención de la violencia sexual digital en Internet? Lo primerísimo, conocer el contexto de la era digital. ¿Cuáles son los riesgos? ¿Cuáles son las plataformas? ¿Cuáles son las tendencias? Una más importante que va hilada al número dos, que es conocer el lenguaje digital. Es decir, tienes que saber que los adolescentes actualmente hablan pocho, mocho y conjugan personas, canciones, chismes, todo, ¿no? Entonces, sí va a ser súper importante que volteemos a ver esto porque incluso los emojis tienen connotaciones que un adulto no puede comprender. ¿De acuerdo? Conectar sobre todo con las emociones. De nada te sirve decir, ay, sí, el fuckboy, o ya te gostearon, hija, o ya no sé qué cosa, y que nosotros hablamos de dientes para afuera, si no entendemos lo que significa a nivel emocional para un adolescente la interacción en Internet. ¿De acuerdo? Actualizarte en las redes sociales y utilizar la tecnología a favor y no en contra. Vamos entonces a comprender que existimos dos tipos de personas. Los migrantes digitales, que van a traer de los millennials para atrás, y las nuevas generaciones, los Z, los beta, que son, digamos, de millennials para allá, en donde ya ellos perciben la tecnología como un espacio físico y no como una herramienta. Y entonces aquí te voy a dejar con imágenes breves ejemplos. Como nosotros, los migrantes digitales, vemos a las nuevas generaciones cuando están en el dispositivo. Y no nos hagamos, acuérdate que nos estamos llamando migrantes digitales. Cuando a ti se te acaba el celular, cuando a ti se te olvida, te regresas y estás con ansiedad porque muchas veces necesitas voltearlo a ver porque nos hemos vuelto también de cierta manera dependientes a. Pero lo que tenemos que comprender es que nosotros a lo mejor todavía nos quedamos en hacer un berrinchito o en sentir un poquito de ansiedad por no tener el celular. Ellos, nosotros los vemos que exageran porque no lo tienen, pero ellos así se viven. Es decir, tú le quitas el acceso a tecnología sobre todo adolescentes, se perdieron de la tarea, cortaron con el novio, bueno, ya con la pareja o con el quedante, ya no les invitaban a no sé qué fiesta, ya no se enteraron de miles de cosas, ¿de acuerdo? Entonces, digamos que sí es importante voltear a ver que para ellos el Internet no es una herramienta ni es como algo que vive en una nube, es un mundo y es un espacio presente. Es como estar en un lugar presente, ¿de acuerdo? Está sucediendo en vivo,
estás hablando en directo con una persona y no te estás perdiendo nada. Entonces no es un mundo ideal o un mundo digital, es un espacio, ¿de acuerdo? Y aquí, si alguien se anima a abrir micrófono, me gustaría que me diga qué cree que significa esta diapositiva. ¿Nadie? ¿Alguien lo Yo, quiere escribir? A ver, dime, ¿qué crees que significa? yo, pues yo veo ahí como que un diablo anda suelto. Un diablo anda suelto. Bueno, aparte es un diablo, ¿será un diablo malo o un diablo mal? No, es muy pingo, tiene Es cara de un, pingo. es un diablo coqueto, ¿verdad? Es como sí voy a ser malo, pero no un malo que te asusta. ¿De acuerdo? Sí, esa imagen dice muchas palabras. De hecho, tal cual, la imagen aquí es una imagen dice más que 1000 palabras. Es exactamente la diferencia entre los nativos y los migrantes digitales. Muchísimas gracias, Marce. Fíjate muy bien. Nosotros, cuando íbamos a la escuela, nos decían, tienes que hacer un ensayo de 4 cuartillas, interlineado 1.5 frente y vuelta y en máquina de escribir, aparte porque estábamos en mecanografía, ¿no? Para ellos es, a ver, de hecho, ay, voy a sacar la receta del panqué, de piña que hacía la abuela, y entonces ponemos en Google, receta de panqué de piña de la abuela, y ellos hacen un tasting, ¿no? O sea, te metes a TikTok, ¿cómo hacer panqué de piña? Y sale, hoy vamos a hacer, pon esplenda y pon no sé qué, bate. Es un video. Ellos necesitan imágenes. Ellos ya ven tutoriales, no necesitan leernos. Facebook es la red social de nuestra época. Y entonces todavía nos metemos a grupos de mujeres y hombres, también los lords y las pinks y las lady multitask y no sé qué, y entonces, queridas amigas, y no sé qué, y de repente hasta tú dices como, ya no puedo seguir leyendo más porque ya estamos migrando, pero llega un momento donde tenemos una publicación que ya ni siquiera aparece en la cámara, ¿no? Que le haces así, y así, y así, y así, y así, y sigue, gracias por leer hasta aquí. Y ellos ni siquiera, por ejemplo, si tú te metes en TikTok, no puedes escribir un comentario largo. En Instagram haces un hashtag porque vas a compartir imágenes y vas a hacer comunidades de personas que comparten momentos. ¿De acuerdo? Entonces, fíjate qué tan lejanos estamos y de pronto pero explícame por qué lo hiciste. Y ellos dicen, ¿cómo que te explique? O sea, de hecho sí va a haber un video, pero es un video corto. No quiero ver tu podcast de 1 hora 20. Basta con un reel para yo entender lo que necesitaban decirme de una violencia en la pareja. Un reel de 30 o 40 segundos es suficiente para captar el mensaje para mí. Y mamá y papá todavía queremos bla, bla, bla. La abuela, la maestra de Charlie Brown, ¿no? Entonces, ahí nos vamos a encontrar. De hecho, esta imagen ya tendría que llamarse amor centennial. Es decir, necesitamos comprender, ¿te acuerdas que te dije, comprende sus emociones? Aquí vienen las palabras y las emociones. Me ghostearon. Por favor, trata de reaccionar. ¿Quién sabe lo que es un ghosting? ¿Nadie? Que ¿Quién ya dice? nunca te volvieron a contestar. Sí, que exactamente. desaparece. O sea, que de un día está como normal y de un día a otro te deja como de contestar y ya no sabes nada de él. Exacto, Lucero. ¿Y sabes por qué surgió ghosting, el término ghostear? Porque no es de psicología, ¿eh? Digo, la psicología lo agarró ya como un término de indefinición de diccionario. Pero ¿quién me puede ¿Por, decir? por Porque fantasma? sí, pero vamos a hablar de chisme. Porque aquí no vamos a juzgar a Ah, nadie, yo soy bien chismosa. ¿Quieren saber cómo surgió el término de ghosting? En aquellos ayeres ya no era X, era Twitter. Y entonces Selena Gómez y Justin Bieber hacían un love bombing, es decir, tenían las redes sociales llenas de amor. Y todavía todo el mundo no superamos que cortaron. O sea, todavía
hace unos cuantos premios decimos, cuando Justin Bieber volteó a ver a Selena Gómez, ¿no? Y entonces todo el mundo está en el amor y el desamor, y bueno, todavía no los Belly Lovers, y ya ni siquiera está con Belly, ya pasó por caso y por no sé qué, y seguimos todavía en esa parte, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Un día Justin desaparece. Y entonces Selena Gómez hace una publicación en donde, digamos, le escribe a Justin Bieber al aire, por así decirlo, y al mismo tiempo menciona que ha terminado su relación con Justin. Ahorita quité la pantalla para platicar con ustedes porque veo que algunos tienen cámara prendida. Y lo que hace Selena Gómez es que no sé inglés, pero más o menos, básicamente le pone como tanto amor que compartimos, tantos momentos, tantos espacios, tantas personas amándonos, y ahora eres como un fantasma en mi vida. Y entonces, todas las noticias a Selena Gómez la gostearon, ¿no? Entonces empezamos ¿te acuerdas que te dije que conjugábamos cosas? Ahora también ya puede ser que de pronto nosotros nos gostean y entonces aplicamos la tusa. ¿Quién me puede decir qué es una tusa? Es una canción, ¿eh? Acuérdense, quien no se la sepa, mal. La tusa es desamor. ¿No? Y entonces, ¿qué voy a hacer? Que dentro de, ¿sí se acuerdan de la de, pero si me ponen la canción, me da una depresión tonta? Y luego ya hay otras canciones en donde empiezan a decir como, ahora ella se pone guapa y sube historias y para que veas de lo que te perdiste y se puso buena y ahora está con las amigas y se va a ir a tomar una copa. Ah, ok, entonces tú me gosteas, pero si tú me gosteas, yo lo que voy a hacer es que voy a publicar muchas historias. Voy a provocar que tú veas que yo estoy bien, que yo estoy facturando, para que a ti te den ganas de regresar y entonces te vuelves un zombie, ¿ok? Es un muerto viviente, ¿de acuerdo? Y entonces también hay otros varones que gostean y que son zombies, que dicen, pues entonces yo tengo mis velitas prendidas, ¿no? Y entonces cada vez que regreso, ese que te gosteó y que regresó, va a regresar para decir, ¿qué onda perdida? ¿No? Y entonces, ya tienes novio y tal, pero ella le va a preguntar cosas y él no le va a contestar lo que ella está preguntando. Él solamente va a decir, ¿y qué traes puesto? Y no sé qué, y a ver, veme, enséñame cómo estás. Y es igual de bonita, y entonces van a regresar para obtener nuevamente fotografías. Tenemos entonces que empezar a ver que muchas de las chicas, hace poco me llegó una chica que bajó 14 kilos en 15 días, de la angustia que decía, es que qué hice mal, ¿por qué no me corta? Y yo, ¿y por qué? O sea, si, es que no me contesta. Y yo, pues es que la ausencia de que te diga o sea, es que si no me dice que ya cortamos, no sé si ya cortamos. Y yo, bueno, si tiene 22 días que no sabes de él, seguramente ya cortaron, porque cuando alguien no te contesta, también te está contestando, ¿no? También te está diciendo algo. Y entonces esta parte genera una inseguridad grandísima en las personas que están siendo gosteadas y genera mucho sentimiento de tristeza. Este es un estudio que se hizo en Fundación Paz del 2017 al 2019, donde fuimos a diferentes escuelas secundarias y preparatorias. Te voy a presentar de manera aleatoria algunos de los resultados que nos dan, que son los más comunes, en donde les preguntamos a niñas y a niños como te platico, desde primero de secundaria hasta sexto de prepa, por qué es lo que piensan primero de una chica que comparte una nude o un pack. Dentro de las respuestas más comunes, y si ven alguna falta de ortografía o error de dedo, les pido me disculpen, pero como nosotros ponemos a secretarios y secretarias en las pláticas, lo ponemos tal cual como ellos lo dicen, y pues si lo escribieron de pronto mal y ven ahí algún errorcito, tiene que ver con esto. Les preguntamos, en ese tiempo hablábamos de pack, no hablábamos de nude, ya después el pack era como corriente. Aunque significaban diferentes cosas, el pack era como un condensado de muchas fotografías, de muchas nudes. Pero ahora pack es como cuando te digo, es como cuando digo mi novia y mi vieja, ¿no? El pack es mi vieja o mi morra, es como algo que ellos ya le dan una connotación como más peyorativa, y nude es de caballeros, es más nice, ¿no? Entonces vamos a hablar de en ese momento, cuando empezamos a hacer estas encuestas, ¿por qué?
qué pensaban de las chicas, los hombres, qué pensaban de las chicas que sí pasaban el pack. No es una chica la que presento a mi familia, no hay que tomarlas en serio, necesitan más amor, no se respeta, es su decisión, le falta algo como dignidad o ropa, son bonitas y tontas, quieren que las vean y muchos de los chicos nos decían, y si quieren que las vean, pues yo le cumplo su deseo, ¿no? Y lo comparto y lo veo y lo reparto porque pues soy un héroe, que en ese tiempo se llamaban héroes, a los chicos que mandaban las fotografías o los packs de otras chicas. Fíjate muy bien, la que no pasa el pack es inteligente, es segura, sabe que no debe dejarse llevar, es su decisión, se cuida, no se quiere divertir, o sea, es aburrida, tiene algo que esconder porque muchos de ellos decían que la tendencia es que o tenía sobrepeso o no se había depilado, o que era hombre, ¿no? O que era mujer trans. Entonces, es como, o sea, es como de repente los dobles mensajes que suceden, ¿no? Posterior a esto, decíamos, ¿qué piensan las mujeres de otras mujeres que comparten el pack, ¿no? Tienen poca dignidad, necesitan más atención, es su decisión, no se quieren, son tontas. Algunas decían, es segura de sí misma, es madura, sabe con quién es y confía en quien lo comparte. Y muchas chicas decían, hay que quemarlas para que se les quite. Déjenme decirles que dentro de esta época, en este periodo, nos llegaban chicas que sus fotografías habían sido difundidas no por la pareja, sino por sus amigas o sus enemigas. ¿De acuerdo? Entonces, la cuestión de la violencia de género es otra vez algo que tenemos que empezar a reeducar. ¿De acuerdo? Fíjate muy bien, después les decíamos a los hombres como quédense en silencio, vamos a preguntarle a las chicas qué piensan de los hombres que manden su foto desnudos, son pervertidos, están urgidos, lo hacen por moda, son irrespetuosos, si se las piden pues está bien, si no, qué oso, guácala, qué rico, era como de las más recurrentes. Si no lo comparten, son cobardes, tienen valores, son inteligentes, son mensos, no no están mensos y se respetan, perdón, tienen que esconder algo y hacían así, ¿no? Entonces, o sea, no conozco ningún hombre de ninguna edad que diga que quiera que se le meta en esta connotación, así como ninguna niña quiere ser aburrida. Pero cuando le preguntábamos a los hombres qué pensaban de otros chicos que sí compartían el pack, me da asco, está bien, se sienten guapos, dudo de su orientación sexual, están mensos, ¿por qué mandan una nude si la regla es que mejor la saquen? Pero si me llega una foto de un amigo o de un enemigo, pues me voy a burlar de él, le voy a hacer muchos memes y voy a borrar la foto, o sea, va a pasar de moda. Entonces, sí es importante voltear a ver estas cuestiones. Las conclusiones a las que llegábamos con ellos, porque hacíamos auditorios grandes, en donde dejábamos que ellos mismos escucharan, es cuando tú vas a compartir la foto con alguien, tienes que saber con quién la vas a compartir, porque depende de la persona que decidas con quién la vas a compartir y lo que piensa que están diciendo en este llenado de tablita, es lo que va a suceder con tu fotografía. Pero además de eso, tienes que saber por qué la quieres compartir. ¿Porque te sientes segura de ti misma o porque realmente te percibes como bonita y tonta? ¿Verdad que no? La mayoría de las chicas que admitían haber compartido una fotografía desnuda es que decían que confiaban en la persona y se sentían seguras de su cuerpo, e incluso quienes se sentían enamoradas. Imagínate que tú estás enamorada, que confías en una persona y que esa persona te considera como alguien a quien no hay que presentar en la familia y que estás bonita y tonta. Es súper doloroso, entonces es muy importante voltear a ver esto. Vamos a empezar a cerrar con esta plática y vamos a empezar a hablar de las herramientas que nos sirven para la seguridad. Yo siempre digo que no hay mejor, digamos, candado digital o no hay mejor control parental que el formar en el criterio para la toma de decisiones. Y si tú quieres formar un criterio con toma de decisiones, tienes que poner el tema sobre la mesa, tienes que voltear a ver este tipo de reflexiones de qué piensa esa persona. Generalmente, es más, te voy a dar un tip que mi mamá aplicaba conmigo y que yo no lo entendía en ese momento, pero siempre que yo conocía a un chavo que iba a salir con él, me decía, ¿por qué cortó con su ex?
Y yo le decía, ay mamá, ¿qué me importa? O sea, porque qué chismosa, ni a mí se me ocurrió preguntarle eso. Y un día me dijo, siempre tienes que preguntar por qué cortó con su ex y de la manera en cómo se exprese de ella, tienes que saber que se va a expresar de ti. Y lo comprobé, ya más grande, más consciente, aplicaba y en algunas veces me hablaban feo y sí llegué a creer, ay, era una tóxica la exnovia y después la tóxica loca era yo. Entonces dije, ah, ok, mi mamá tenía mucha razón, ¿no? Entonces es súper importante que tú empieces a hablar y a dialogar cuestiones que ellos no alcanzan a ver, pero que generes reflexiones para la toma de decisiones seguras y saludables. Y entonces, cuando tú generas esta cultura de poner temas sobre la mesa, cuando tú empiezas a invitar a tener pláticas y abrir horizontes y panoramas, cuando les empiezas a dar herramientas para generar pensamiento creativo y productivo de qué pasaría hipotéticamente, qué crees que sucedería, cómo lo resolverías, a quién le llamarías, qué más puedes hacer, qué otras decisiones puedes tomar, entonces empiezas a crear un civismo digital en donde no te tienes que crear nuevas reglas, sino que tienes que trasladar al espacio digital lo que ya vives en el día a día, en el entorno, digamos, presencial. Entonces, sí, sí es cierto, existen algunos ciberderechos que son el acceso al uso del Internet seguro, el derecho a la información dentro y fuera de la red y el derecho a poder limpiar qué información es verídica y qué información no lo es. Y uno de los puntos importantes es, mi amor, cuando tú ves una plataforma, tienes que saber que la plataforma no está regulando quién es el generador de contenido. Entonces empieza a conocer a los generadores de contenido, qué tan controversiales son, qué tan serios son, qué tantos en conflicto están y entonces decides consumir o no su contenido o creer el contenido o no creerlo. ¿De acuerdo? Entonces es como empezar a hacer una limpieza, digamos una desintoxicación digital, ¿no? Denunciar y contar con ayuda y parte de eso te lo voy a platicar un poquito más adelante. No revelar datos personales, expresar ideas y sentimientos sin ofender. Sí tienes el derecho a decir cómo te estás sintiendo, pero tienes también la responsabilidad de no ofender a quien está interactuando contigo. Como mamás, papás, cuidadores, docentes que estamos alrededor de estos chicos, pues tenemos también la obligación de saber que cuando les vamos a dar acceso a un dispositivo electrónico, tenemos que saber ¿a qué edad está permitido? Los expertos en tecnología a nivel mundial mencionan que los 12 años es la edad, digamos, como más recomendable para que empiecen a tener su propio dispositivo, tablet o celular. Los 13 años es la edad mínima para poder navegar de manera independiente en algunas plataformas digitales como YouTube, Spotify, TikTok. 17 años para otras aplicaciones como son Tinder, Grindr, Bumble, etcétera. Pero, ¿qué crees? En los videojuegos, pues cuando tú vas a comprar un videojuego tienes que voltear a ver las clasificaciones. Estos cuadritos blancos que estás viendo a continuación tienen que ver con clasificaciones, así como cuando vas a ver una película del cine A, B15, C, triple X, pues son las mismas, digamos, como clasificaciones, pero en videojuegos. Y aquí te los voy a dejar y te los vamos a estar compartiendo también en la presentación más adelante, porque esta presentación es para ti, ¿ok? Entonces podemos compartírtela sin ningún problema. Tienes que darte cuenta cuando es apto solamente para adultos. Aquí ya viene la A, RP es que todavía no se ha asignado una clasificación porque se está terminando de evaluar el contenido. Entonces la RP no es una buena idea brindárselos a menores de 13 años. De hecho, yo diría que ni a menores de 15, porque todavía no determinamos si el contenido es muy violento o si puede incluir material sexual. ¿De acuerdo? Dentro de la ciudadanía digital, pues podemos encontrarnos de diferentes formas en cómo podemos mejorar la comunicación cuando vamos a hablar con adolescentes, con niñas y niños. Para esto,
También te vamos a dejar en el chat un enlace para que puedas descargar un contrato de interacción digital que es previo a dar un dispositivo o a brindarte acceso a plataformas. Y aquí, dentro del contrato, tú lo puedes leer, lo dejamos en formato editable para que conforme a las reglas que existen en tu hogar, conforme a las características de tu hija o hijo, tú puedas leer este machote y tomar solamente aquellos puntos que te gustan y poder modificar conforme a las convivencias y reglas familiares, ¿ok? Pero lo que sí tienes que hacer para poder hablar con ellas y ellos es describir el problema en lugar de reclamar. Me doy cuenta que cada vez que entras a una consola de videojuego y te hablo, tú simplemente me ignoras. Me desgasta que te pido que no hables con personas extrañas y cuando me meto a ver el control parental, me doy cuenta que has admitido a 5, 6 o 10 desconocidos, ¿ok? Tienes que saber, dentro de la descripción del problema, que hay personas que no tienen las mejores intenciones y que te pueden dañar. ¿Ok? Entonces, ¿qué vamos a hacer con esto? Entonces le pides que te ofrezca una elección. ¿Qué vas a hacer con esto? ¿A qué te vas a comprometer? Porque entonces también puedes dar esta información. Cada vez que tú aceptas a personas desconocidas, te pones en riesgo. Y yo te estoy dando libertades para que tú te pongas en riesgo y no lo puedo permitir. Entonces, en la medida en la que yo siga viendo este tipo de comportamientos y conductas, voy a tener que poner mayores restricciones de seguridad o voy a tener que reducirte el tiempo de interacción en Internet. En la medida en la que yo vea que tú respondes de manera segura, saludable, responsable, entonces yo podré quitarte candaditos de seguridad si están dentro del parámetro de lo que yo puedo permitir. Entonces, aquí tú ya puedes ofrecer opciones. ¿Qué vas a hacer? ¿A qué te vas a comprometer? Describe los sentimientos en lugar de culpar. Cada vez que tú estás con el celular mientras comemos, me hace sentir que pierdo un momento importante para hablar contigo. ¿Qué te parece si dejamos el celular los dos en la mesa del comedor y vamos a la cocina a comer, ¿no? Entonces, aquí también no empezamos como, ya estoy cansada de que hagas, y ya, bla, 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 bla. Pues ahí lo estamos generando un cambio. Y bueno, dar información en lugar de ordenar, pues ya te di algún ejemplo con lo de las personas que no tienen las mejores intenciones, ¿de acuerdo? Sugerencias de prevención. Conoce y habla sobre los riesgos en Internet. Para poder conocer, pues basta con que empieces a ponerle los nombres que son, pero también que empieces a decirle, oye, veo que esa generadora de contenido, de pronto habla mucho de noviazgos y se está yendo a lugares que son para adultos, pero es menor de edad. Yo creo que ese contenido todavía no es adecuado para ti. Mantente involucrado en su mundo digital. Conoce cuáles son las redes sociales o las plataformas que le gustan, quiénes son los seguidores, creadores de contenidos que siguen, en qué polémicas se encuentran, cuáles son las clasificaciones de los videojuegos en los que están, con quiénes están platicando en internet, qué tan laxos o no son para hablar con desconocidos. Crea acuerdos de tecnología, utiliza las herramientas de control parental. Existen muchísimas. Si tú te metes a Play Store o Google Store, puedes encontrar Custodium. El mismo Google o Gmail como tal te puede hacer vinculación de cuentas de sus correos. Solamente tienes que poner un correo con su fecha de nacimiento correcta. Si tú no le pones la fecha de nacimiento correcta, dejas a las herramientas de tecnología sin medios para poder poner los candados que vienen por default. De hecho, te voy a hablar de uno de ellos. TikTok generó junto con Fundación Paz una guía parental en donde te invitamos a que vincules las cuentas de TikTok. Primero, si eres adulto y tienes a menores de edad a tu cargo, conoce TikTok, explórala, diviértete con TikTok y una vez que ya lo conociste, vincula las cuentas. Pero también sé súper responsable, no le des el acceso a un menor de 13 años a esta plataforma. TikTok te permite hacer denuncia, te permite moderar y te permite remover contenidos que puedan ser violentos o que tengan su MASI o que tengan alguna otra ofensa que ponga en riesgo a menores de edad. Cuando tú
abres una cuenta a una chica o chico de entre 13 y 15 años, por default TikTok le va a poner configuraciones de privacidad y de seguridad que tiene que ver con quién puede comentar sus videos, que nadie pueda descargar ni tomar captura de pantalla de los mismos, que no se puedan monetizar, que no se puedan hacer duplicidad de pantallas. Cuando ya tienen 16 o 17 años, ya permite los dúos, ya permite las descargas, pero también permite que puedas moderar los tiempos, permite que puedas tener otras opciones que los siguen manteniendo seguros hasta que cumplan la mayoría de edad. Lo mismo va a suceder con Google, no te va a dejar descargar aplicaciones que no están a ciertas edades correctas o no te va a dejar acceder a ciertos contenidos en donde tú le puedes poner restricciones a las palabras, puedes poner geolocalización, puedes poner muchas otras cuestiones. Explora todas las herramientas que te dan todas las opciones que te dan estas herramientas parentales. Y bien, ya para empezar a cerrar con este último paso del tema, te invitamos a generar reporte de MASI. Fundación Paz pone a tu disponibilidad la línea de reporte Te Protejo México, a la cual puedes acceder en www.teprotejomexico.org y próximamente síguenos en nuestras redes sociales porque te estaremos hablando de que ya estará disponible la app para su descarga. ¿De acuerdo? ¿Y qué es lo que puedes reportar en Te Protejo México? 3 clasificaciones. El material de abuso sexual infantil, que básicamente es el MASI, que tiene que ver con nudes que pasan por el sexting y este tipo de cosas. ¿Qué es lo que va a pasar con tu reporte? Vas a enviarlo, va a ser analizado, va a ser también compartido en una base de datos con otros países para saber en dónde está alojado o almacenado. Y una vez que está siendo detectado en dónde está siendo alojado, las líneas de reporte estarán en comunicación directa con industrias en caso de que estuviera, por ejemplo, en Meta, cualquier aplicación que tenga que ver con Meta, Instagram, Facebook, Messenger de Facebook, WhatsApp, y podremos hacer como vinculaciones para que ellos puedan hacerse cargo si está la batuta en su lugar, o si bien nosotros a través de el link que tú vas a reportar, porque solamente puedes reportar links, podemos encontrar que cumple con las características necesarias para que sea un MASI, pues se puede dar aviso al país en donde está almacenado y la línea de reporte que se encuentra en ese país nos ayuda a la eliminación del material. No al bloqueo, a la eliminación, no solo en México, sino en el mundo entero. ¿Qué pasa si haces un reporte sobre explotación sexual o sobre otras situaciones? Ahorita me detengo qué son las otras situaciones. Pues lo primero es que nosotros podemos vincular esta información, y si se identifica que se está generando algún otro crimen o que se está poniendo en riesgo otras situaciones, pues, o que sale de los alcances de la línea de reporte de Te Protejo México, se puede hacer canalización con otros organismos que alcanzan la justicia y la seguridad de los ciudadanos, como puede ser este Interpol, como puede ser fiscalías, como puede ser antes lo que se conocía como Guardia Nacional, que ahorita ya está migrando con nuevos gobiernos en los nombres, ¿no? Entonces, tu reporte puede ayudar a salvar vidas de personas que en este momento estén viviendo alguna situación de crimen o de desaparición. En otras situaciones puedes reportar algo en donde que no sabes si caben más y que no sabes si cabe en explotación sexual, si fue un correo electrónico y no tienes un link, pero quieres redactar algún correo, tú puedes compartir esta información y los analistas de Te Protejo México lo recategorizan y lo pueden canalizar de la manera adecuada. Lo que sí tienes que saber es que este reporte siempre es gratuito, es anónimo y es seguro. Si, solo si tú quisieras tener un seguimiento para tu reporte, puedes dejar un correo electrónico donde se te da un número de folio de seguimiento para que posteriormente puedas preguntar el avance de ese folio. Pero es 100% seguro
porque no necesariamente tienes que dejar ni tus datos para que de todas maneras suceda esta cuestión del reporte, ¿ok? Entonces, bien, desde Te Protejo México, queremos invitarte a esta última reflexión en donde te decimos que detrás de cada imagen o video que está siendo distribuido y comercializado en los entornos digitales existe una niña, niño o adolescente que está siendo víctima de violencia y explotación sexual. La protección de nuestras niñas, niños y adolescentes en el mundo digital no es una opción, es una obligación que nos corresponde a todos los sectores de la sociedad. El día de hoy te agradezco por estar aquí, por conocerte Protejo México y por formar parte de ahora estos agentes protectores de la niñez y de su seguridad en Internet. Actúa y únete a ser con nosotros un agente de cambio. Muchísimas gracias por tu atención. Te pido por favor nos sigas en nuestras redes sociales. En el siguiente semana estarán sucediendo cosas hermosas con Te Protejo México. Se estarán uniendo muchas personas en Monterrey, haciendo maravillas con esta cuestión de seguir garantizando la seguridad de nuestras niñas y niños. Por favor, no dejes de enterarte y de ser un agente que difunde esta información para que cada vez más personas se unan a hacer esta cadena de seguridad para nuestras niñas y niños. Dejo de compartir y si hay alguna duda o comentario, con todo gusto puedes abrir tu micrófono. Muchísimas gracias.